He pensado que todos nosotros somos un Dr. Jekyll o Mr. Hyde. Es decir, tenemos esa dualidad de bien o mal, o de personalidades, o de comportamientos, o como lo hemos llamado, de máscaras y plumas en relación a cierto desempeño que hagamos en sociedad. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio D 90.5, Economía de las Ideas, economía de las ideas.mx. Y bueno, para entrar en tema, vamos a hablar de esa dualidad o diferentes personalidades que podemos adoptar, dependiendo del escenario en donde nos encontremos o con quienes estemos. Y bueno, para entrar en tema, es bien conocido entonces que utilicemos diferentes máscaras y plumas en nuestra vestimenta para deambular en esta selva de asfalto y poder embonar en los diferentes escenarios sociales en los que nos desempeñemos. Por lo anterior, no resulta anormal que utilicemos cierta máscara y plumaje para nuestras relaciones laborales, para las relaciones que tenemos en familia, para las relaciones que tenemos en pareja, para las relaciones que tenemos con los amigos, pero interesantemente quitándonos ese maquillaje social, por así llamarlo, cuando estamos solos y podemos hacer autorreferencia como bucles extraños de bits y bytes de información y disparos neuronales creativos. Pero bueno, también los invito simplemente a pensar en todas aquellas veces en que nuestra razón queda secuestrada por la emoción y por ende la cantidad de diversos comportamientos que podemos llegar a desplegar, muy diferentes al tradicional que mostramos en sociedad. Me refiero cuando le damos rienda suelta a los placeres dionisíacos, pero especialmente cuando quedamos impávidos después de disfrutar ese mareo laberíntico del placer que provoca el éxtasis de la culminación sexual, así como toda esa estrategia a la que trabajamos o recurrimos, esa estrategia romántica y seductora, real o falsa, que utilizamos para conseguir el objetivo de satisfacer uno de los impulsos primarios más primitivos, básicos y necesarios en nuestra vida. Y bueno, pienso también que nuestro choque con la sociedad y toda su configuración de la civilización actual, aunado a la presión evolutiva a la que estamos sometidos, es innegable. Que bueno, vamos a bajarle un poco aquí a Beethoven. Es innegable que cada uno de nosotros ha decidido contar con un baúl repleto de diferentes máscaras y plumas que usamos cotidianamente, según la ocasión en la que estemos, como dijimos, o dependiendo de la influencia que se infrinja sobre nosotros. De ahí que con algunos podamos expresar y resonar una sonora carcajada auténtica de amistad filial, y con otros solamente esbocemos una sonrisa fingida que puede traducirse en hartazgo social, desencanto o desprecio simulado. Y bueno, recordemos que somos el resultado de todas esas iteraciones e interacciones que hemos tenido con el medio ambiente y con otros sapiens, pero sobre todo con otros pseudo sapiens, como hemos hablado, como lo hemos dicho, y que tenemos una carga genética en donde el 50% nos lo da nuestro padre y el restante nuestra madre, pero también contamos con una carga memética, aquella descrita por Richard Dawkins, en donde vamos absorbiendo, procesando y transmitiendo información social en todo el camino evolutivo que hemos recorrido hasta donde nos encontramos ahora. Con todo lo aquí descrito y en alusión al título de este escrito, de esta colaboración, no solo me refiero, como dice Wikipedia, a un trastorno disociativo de la identidad, es decir, como lo dice, o de personalidad múltiple, como sugiere la novela de Robert Louis Stevenson, titulada El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que trata de una historia en cuanto a la relación del doctor Henry Jekyll y su relación con Mr. Hyde, investigada por el abogado Utterson. Sino que también con este título de la colaboración me refiero a la necesidad que hemos tenido para generar diferentes personajes, por así decirlo, o identidades, utilizando nuestro repertorio de máscaras y plumas según la ocasión. Derivado de todo esto, imaginemos situaciones en donde sintamos afinidad sincera hacia ciertas personas y por otro lado aberración inmediata
hacia otros. Por un lado, tenemos la correspondencia amistosa, hacia alguien puede ser expresada sin problema, vemos que no hay ninguna situación de riesgo, por así decirlo. Sin embargo, el rechazo anticipado por defecto muchas veces es encubierto con la misma sonrisa falsa que describimos anteriormente, tratando de disfrazar nuestro sentir verdadero. Y bueno, llevando esto a terrenos más sintéticos y coloquiales, podemos recurrir al refrán que reza: la burra no era arisca, la hicieron. Situación que cabe perfectamente en algunos de nuestros comportamientos anticipados o en ciertos prejuicios que podemos tener hacia ciertas situaciones o hacia algunas personas. Por ejemplo, si en mi experiencia memética o en mi carga memética la mayoría de los políticos son corruptos y se rigen por el refrán de prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila, entonces difícilmente voy a poder confiar en algo, aunque esboce una sonrisa que puede enviar un mensaje contrario y disfrazando la aceptación o incluso la empatía. De toda esta mezcla, pienso que pudo haber surgido también lo que ya hemos hablado como inteligencia maquiavélica, que es una hipótesis de Richard Byrne y Andrew Whitten de la Universidad de St. Andrews en Escocia, que según sus estudios argumenta que la explosión de la inteligencia de los primates fue debido a la necesidad de formas más sofisticadas de engaño social y manipulación. Y también dentro de esta hipótesis se sugiere que la complejidad social impulsó a nuestros antepasados a ser cada vez más inteligentes y adeptos a negociar, a fachendear, farolear, así como a la connivencia, la confabulación y el engaño. Y bueno, esto se adapta muy bien a nuestro país, donde muchos de nosotros hemos escuchado en diferentes medios que los mexicanos somos propensos a creer en teorías de la conspiración, elucubradas o elaboradas por el gobierno, en donde la mayoría de los políticos ha desarrollado una gran capacidad de inteligencia maquiavélica para convertirse en una especie de titiriteros sociales, y con esos hilos pueden manipular a toda la población, y que no importa cuál sea la explicación oficial ante cierto evento, siempre vamos a dudar de la verdad, de lo que se nos dice aquellos, o que lo que nos dicen aquellos quienes están en el poder transitorio. Pero bueno, lo curioso es que aunque pareciera que estamos precargados o programados por defecto, anticipadamente o por default, a dudar y no aceptar la verdad oficial o la verdad que se nos dice, sobre todo los políticos, lo cierto es que la gran dosis de mentiras y corrupción que impera en el país y se difunde por muchos medios de comunicación bien justifica nuestro comportamiento de incredulidad. Es decir, todas esas máscaras y plumaje que utilizan los políticos para trabajar en sus mentiras, en esas cajas chinas, como nos los ha dicho Luis Estrada, bueno, ha hecho que no creamos entonces en eso, que digamos, bueno, qué máscara o qué plumaje está usando para esta ocasión, para manipular la verdad. Es decir, en mi constante contacto con individuos entrenados para farolear, confabular y engañar, cualidades comunes en muchos políticos y por ende con alto grado de inteligencia maquiavélica, resulta normal que mi defensa sea no creerles y utilizar una máscara sonriente también y un plumaje dócil, cuando en realidad dentro de mis disparos neuronales creativos pienso que este tipo de individuos es charlatanes con traje o charlatanes profesionales. Y acordándonos que muchas veces hemos encontrado más sabios con guarache y charlatanes con traje. Bueno, la contraparte a esta inteligencia maquiavélica está en lo que propone Franz de Waal como la era de la empatía, en donde una especie de reto a la supervivencia del más apto tradicional de Darwin, de Waal propone tomar a la evolución de la empatía como el producto final de la selección natural, así como la promoción de grupos altruistas. Y bueno, hablamos entonces de la importancia de la cooperación no solo en grupos, entre grupos de sapiens para el progreso evolutivo, sino que la misma cooperación, debemos de acordarnos, que se encuentra impresa en los primeros organismos unicelulares que trabajaron e hicieron posible a los multicelulares y por ende a usted y a mí. En cierto momento también he hablado y escrito sobre la necesidad de la transición del homo homini lupus, es decir, el hombre es el logro del hombre, al homo hominem juvens, en donde el hombre es en ayuda del hombre.
Y bueno, para esto pienso también que tenemos que ir más allá y pensar en lo dicho por el gran filósofo Nietzsche, cuando nos habla de estar más allá del bien y del mal. Es decir, cuando nuestra inteligencia lidere, cuando nos quitemos las máscaras y las plumas ficticias y descubramos que no estamos, que solamente nos estamos peleando por un pedazo de papel denominado dinero, por un instante de poder, por un pedazo de tierra, y que en realidad solo somos grandes simios africanos con menos pelo y en algunos casos con gran capacidad de procesamiento neuronal, pero en muchos de los casos también faltos de tomar buenas decisiones en simbiosis con el planeta y con otros seres vivos, y parafraseando lo que dice Kurgesagt, girando en una roca mojada elípticamente alrededor de una estrella ardiente, olvidando que como esa estrella hay miles de millones en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y en donde existen miles de millones de galaxias en este universo, claro, sin contar todos los universos paralelos o los multiversos que existen por ahí. Tal vez cuando uno entiende su insignificancia o nuestra insignificancia en relación al cosmos, o cuando nos damos cuenta de que la vida es algo que surge de la selección cumulativa y la evolución no es aleatoria y es sin propósito, es no aleatoria y sin propósito, en donde los productos anteriores sirven de materia prima para construir el siguiente paso evolutivo, es decir, pequeños cambios a lo largo del tiempo derivan en grandes productos como nosotros, pero el punto esencial es que la evolución no tiene un objetivo a largo plazo o final perfecto representado en cierto organismo, sino que las mutaciones y genes de cierto individuo son puestos a prueba y si tienen lo que se necesita para sobrevivir en ese momento de presión evolutiva y social, en nuestro caso, es decir, con la carga genética y memética, bueno, pues si tiene lo necesario para sobrevivir, para soportar toda esta presión, entonces pasarán esos genes, esa carga de ADN y esa carga memética a la siguiente generación y así sucesivamente. Además de que la vida compleja, no se nos debe de olvidar, se forma a partir de sistemas simples que se autoorganizan. Y bueno, para cerrar esta colaboración, dejarlos pensando un poco, me gustaría que recordáramos al personaje de Melvin Udall, representado por Jack Nicholson en la película As Good As It Gets, cuando tiende a decir todo lo que piensa abiertamente y sin tapujos, sin utilizar máscaras y plumas, por lo que es considerado como alguien anormal para desempeñarse dentro de los estándares sociales tradicionales, y quien en una escena álgida de la película expresa que es cansado hablar así cuando está conteniendo sus comentarios y lo que realmente piensa para querer agradarle a Carol Conley, o que también cuando vayamos a otra escena un poco más atrás, cuando el señor Udall presenta al personaje de Carol con Simon y les dice así en inglés: Carol the waitress, Simon the fag. Una vez más, sin utilizar el protocolo social establecido. Y bueno, la pregunta entonces es: ¿nos atreveríamos algún día a quitarnos nuestras máscaras y plumas? ¿O nuestras máscaras y nuestro plumaje? Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio UDEM 90.5, Economía de las Ideas, y los invitamos a visitar el sitio economiadelasideas.mx. Gracias y nos vemos en la siguiente.